Gracias damos al Padre que nos permite conocer su palabra. Este día escucharemos al hermano David Hernández bajo el tema, Creciendo en el dolor. Cita bíblica base, Carta a los Filipenses capítulo 1, versículos del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bendición y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir con nuestros hermanos en un mismo lugar, Señor, escuchando tu palabra, adorando tu nombre, Señor, y glorificando las maravillas que haces en nuestra vida, Señor, y lo que harás en nuestra vida, Señor, y por la eternidad, Señor. Grande eres tú, Señor. Bendice a cada hermano que ha venido con disposición de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdalos a comprender el Evangelio. Ayúdanos a comportarnos como dice tu palabra, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuál es el título del mensaje? Creciendo en el dolor. Ese va a ser el tema, la idea central de este mensaje, y quiero que no se desvíen de ese tema porque vamos a desglosar estos versículos que hemos leído con base a todo lo que lleva a este tema. Así que para introducir un poco a lo que acabamos de leer, quiero hablar sobre un poco sobre lo que leímos, ¿verdad? La carta. Y la carta, como ustedes bien saben, es de Pablo. Él fue un apóstol de Jesucristo y él era también pastor porque él fundaba iglesias, tenía a cargo iglesias y hacía discípulos. Es una de las razones de que Pablo se considera en algunos casos el padre de la fe de muchos hombres de Dios. Entonces, el autor de esta carta de Filipenses es Pablo y está dirigida principalmente a los Filipos, a la iglesia en Filipos, a los filipenses. Entonces, él es el que escribe esa carta a la iglesia. Pero, ¿qué era Filipos? Era una ciudad romana, dice, según lo que yo encontré, que era una ciudad mayormente poblada de soldados romanos retirados. Es como decir algo así como los pensionados, los veteranos, cabal, esa es la palabra, los veteranos de guerra, todo eso, era mayormente poblada por ese tipo de soldados, y en general la comunidad o esa región de Filipos era mayormente personas romanas. Lo que podemos notar a través de esto y podemos concluir de que esa era una iglesia propiamente o mayormente de gentiles. La palabra gentil no se refiere a algo como que honesto o bonito, sino que gentil viene de la palabra gente y ya presenta que que no eran judíos propiamente. Entonces la iglesia estaba creciendo y qué bueno, ¿verdad? Nosotros nos alegramos cuando una iglesia crece y va fortaleciéndose en el Señor, en la fe, y eso es lo bueno. En ese caso, la iglesia de Filipo era de esa manera. En el contexto de la carta y en muchas otras, lo que podemos observar dentro de la iglesia primitiva y el contexto de ello era que había persecución a los cristianos. Eso lo podemos encontrar en casi todas las partes de las cartas, ya sea en Pablo, en las cartas de Pedro.
había persecución en la iglesia. Entonces, vean ustedes el contexto de la iglesia primitiva. No era una iglesia que pasaban en fiestas todos los días o que salían a pasear o cualquier tipo de eventos, sino que ellos prácticamente se escondían de la sociedad porque eran perseguidos, eran ofendidos, eran menospreciados. Y este era el sufrimiento de la iglesia primitiva. Con este contexto, ahora sí podemos introducirnos a los versículos que hemos leído. Y empecemos en el 27. Pablo, anteriormente a estos versículos que hemos estado leyendo, él mismo relata sus padecimientos. Ustedes pueden leer en el 1, donde él hace una comparación, que él está en un dilema, donde que si él no sabe si morir o vivir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿usted qué quisiera? ¿O qué quisiera usted, hermano o hermana? ¿Qué quisiera, vivir o morir? Yo creo que la mayoría quisiera decir, yo quiero vivir 1000 años, quiero vivir todo, ¿verdad? Pero Pablo decía en ese momento que para él el vivir era Cristo. ¿Pero por qué? Porque para él era bonito compartir el evangelio en cualquier parte donde él estaba. Y era como una obligación que él le gustaba estar compartiendo el evangelio. Entonces, ese era el dilema que él tenía. Si él estaba vivo, él aprovechaba el tiempo para predicar el mensaje de Dios. Pero vemos la otra parte, que él también, si le pasaba algo, porque Pablo no es que vivía con escoltas, ¿verdad? Vivía protegido por ciertos soldados, sino que él padecía también junto con la iglesia. Él era perseguido, él era azotado, él era encarcelado. Entonces, a través de todo eso podemos ver que él en cualquier momento podía morir. Lo podían matar, lo podían dejar tirado golpeado, ¿verdad? Por predicar la palabra. Entonces, cuando él decía, bueno, si yo me muero, me voy con Cristo. Y para él, las dos cosas, si era vivo o muerto, para él era ganancia todo. Entonces, ¿quién de nosotros ahora puede decir eso? O sea, nosotros, quizás yo hace años yo pensaba, bueno, ya soy cristiano, ya me puedo morir y qué bueno, ¿verdad? Pero ese es un pensamiento egoísta. Pero si vemos cómo era Pablo, la actitud de él era, bueno, si estoy vivo voy a aprovechar todo el tiempo que tenga para poder predicar el evangelio y no desperdiciarlo. Y si muero, pues qué bueno, voy a la presencia de nuestro Dios. ¿Quiénes pueden decir eso ahora, verdad? Cuesta, ¿verdad? Ahora, en ese versículo 27, Pablo agrega de manera sutil 5 aspectos importantes que nos van a ayudar a nosotros como iglesia a crecer. Y como dice el título, crecer en el dolor. Porque a veces decimos, bueno, yo estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro. De alguna manera así no voy a poder crecer, no voy a poder madurar espiritualmente. Pero Pablo nos da al menos 5 aspectos importantes para el crecimiento de la iglesia. Y leamos en el versículo 1 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. El primer punto es comportados. Pablo nos llama la atención, nos exhorta a que nos comportemos, pero ¿cómo debemos de comportarnos? Se puede decir, bueno, yo soy educado, yo no digo malas palabras, no ofendo, no soy pleitizo o qué sé yo, sino que Pablo habla de un comportamiento bien diferente. Y para eso quiero que busquemos en Efesios 4, un poquito más atrás, en Efesios 4 del 1 al 7 y dice,
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pablo también escribe esta carta a Efesios y les dice cómo debe de comportarse un cristiano. Dice que andemos como es digno de la vocación por la cual fuisteis llamados. Nosotros somos llamados a servir a Dios. Por ende, nosotros debemos de reflejar esa actitud, ese comportamiento. Como cristianos no es una aparentar ser cristianos, sino comportarnos de corazón como cristianos. Y Pablo nos dice, ya dentro de la iglesia, con humildad, dice, comportarnos también con mansedumbre. Muchas cosas de esas que menciona Pablo se olvidan dentro de la iglesia y nos convertimos en cristianos individualistas dentro de la iglesia. Bueno, yo estoy bien con Dios, ahí vean los demás cómo hacen, ¿verdad? Pero Pablo nos ama o ama a la iglesia y dice que nos comportemos con humildad, con mansedumbre, que nos soportemos todos con paciencia, que también dice que nos amemos unos a otros y que estemos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si ustedes comprenden y estudian más esos pasajes, ustedes van a notar que Pablo está exhortando a la iglesia a que se mantenga unida, porque eso es lo que nos hace la diferencia entre el mundo y los que somos cristianos, ¿verdad? No es porque, bueno, son cristianos, pertenecen a la iglesia de Dios y bueno, ahí está. No, vamos a ser distinguidos como cristianos dentro de los aspectos que Pablo dice que nos comportemos como cristianos, y eso es la diferencia. Entonces, regresando a Filipenses, él menciona de que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Es decir, que hay un estándar para decir, bueno, él es cristiano, tiene que cumplir este estándar para que él sea digno del Evangelio de Cristo. Y aquí continúa diciendo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vea la palabra unánimes, ahí habla sobre la unidad de la iglesia. Pero me llama la atención que dice que sea que no esté él, o sea que sí esté él, que él quiere saber de que la iglesia se está comportando como él ha enseñado. Y muchas veces pasa de que cuando el pastor no está, la iglesia hace cualquier cosa, ¿verdad? Y no debe ser así. Y lo que pasa cuando hacen eso es porque ellos están viendo el perfil del pastor. Pero cuando no está, se comportan como quien dice, ¿verdad? Entonces, el verdadero comportamiento debe ser, aunque esté el pastor, aunque no lo esté, aunque esté dentro de la iglesia, aunque esté fuera de la iglesia, el comportamiento debe ser siempre el cristiano. No debe ser, bueno, aquí soy cristiano y es fácil ser cristiano dentro de la iglesia, ¿verdad? Qué bonito se miran todos ahí bien vestidos, sentaditos y todo, ¿verdad? Sin pelea, pero saliendo a la calle y todo, ¿qué pasa? Entonces Pablo nos exhorta y nos dice, compórtense como han sido llamados a ser cristianos por el Evangelio. Sea que esté él o no esté, él quiere saber que la iglesia se comporta como Cristo quiere que se comporten. El segundo aspecto que Pablo nos menciona en este caso es participando del Evangelio. Muchas veces podemos estar, ¿verdad?, dentro de la iglesia y podemos acompañar quizás a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero no somos partícipes y no compartimos
el Evangelio como tal. Por esa razón, busquemos Filipenses un poquito más atrás, en el capítulo 1, unos versículos atrás, en el 5 y el 6, dice, Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que nosotros estamos siendo transformados día a día y vamos siendo perfeccionados día a día hasta que Él venga, va a terminar la obra y la va a culminar con perfección. No dice que la va a dejar a medias, no nos dice que la va a dejar a un 80%, sino que Él la va a completar con la perfección. Entonces, el segundo aspecto habla sobre eso, ser partícipes de esa transformación que es a través del Evangelio de Cristo. El Evangelio no se trata solo de decir yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia, sino que cada día ir comportándonos como cristianos, mejorando nuestra actitud, mejorando nuestro comportamiento y que la gente pueda ver ese cambio, no solo decir, bueno, ahí va ese, pero cuando sale de la iglesia ya no parece cristiano. Por esa razón, Pablo nos exhorta nuevamente a que participemos en el Evangelio. El tercer aspecto que Pablo nos menciona en este versículo es estar firmes. Y yo sé que esto cuesta demasiado, más cuando tenemos años de ser cristianos y vemos que las cosas no cambian tanto. Porque cuando uno empieza a ser cristiano, empieza con ganas, ¿verdad? ¡Hey, qué bueno, soy cristiano y bien alegre y todo! Pero cuando ya pasan los 5 años, los 10 años y llegan los problemas y ya todo es diferente, entonces decimos, ¿será que el evangelio que me vendieron no funciona o yo lo hice mal o que he fallado? Pero Pablo nos dice estar firmes en la fe. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y 1 Corintios 16, perdón por usar varios versículos, espero no confundirlos, sino más bien reforzar la idea que tenemos. 1 Corintios 16, versículo 13 y 14 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué? Con amor. Dice, velad, es decir, que no hay que estar dormidos, no hay que estar cabeceando, como decimos nosotros salvadoreños, ¿verdad? Sino que dice, velemos, que estemos atentos, que estemos, el verbo velar hace referencia a estar activos, a estar despiertos. Y dice, estar firmes en la fe. Tenemos que estar firmes, hermanos, en la fe en lo que hemos creído. Porque yo me he encontrado con personas que, yo sé que soy joven y me falta mucho por aprender, pero me he encontrado con personas que son cristianos de años y cuando se les pregunta sobre el cristianismo no saben ni siquiera los fundamentos básicos del cristianismo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos lo otro? Entonces, no están siendo firmes en el Evangelio y olvidan las cosas que son fundamentales dentro de nuestra fe. Luego dice, portaos, hablando sobre el comportamiento nuevamente, varonilmente, y dice que nos esforcemos, porque si todo esto fuera fácil, Pablo no dijera, bueno, hagan lo que esperen ahí al Señor y descansen, ¿verdad? Sino que dice, esfuércense. Y eso no para obtener la salvación, sino que esto porque es parte de lo que nosotros debemos de tener, ese comportamiento del cristiano. Y luego en el 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, y eso sé que cuesta porque
A veces nos descuidamos y decimos, bueno, yo estoy trabajando en cierta parte y yo lo puedo hacer de esa manera, o estoy haciendo tal negocio, o estoy cuidando a una persona. Cualquier cosa que nosotros hagamos, Pablo nos dice en este caso en Corintios que lo hagamos todo con amor. Y eso es complicado, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es que yo estoy haciendo esto y mi jefe me trata mal, mi jefe me ofende, mi ambiente laboral es muy hostil. Pero dice acá Pablo y nos llama la atención diciendo que todas las cosas que hagamos sean hechas por amor. Pero ¿por qué Pablo nos dice esto? Porque la gente del mundo, ustedes ya saben cómo son, ¿verdad? Ellos cuando el jefe los trata mal, ellos quizás hasta les salen peor y salen ofensivos y se pelean y un trato bien mal. Pero el cristiano, ¿qué debe de hacer? Debe de ser diferente, debe de reflejar la imagen de Cristo en todo lo que hace. Y eso es lo importante, eso es parte del comportamiento del cristiano y eso es lo que nosotros debemos de someternos, aprender a comportarnos estando firmes en la fe. El cuarto punto que Pablo nos menciona es la unidad, que estemos unidos como iglesia. Y yo sé que esto acá dentro de la iglesia no se comparte mucho y a veces se hacen grupitos, ¿verdad? Y quizás algunos hermanos no lo notan, pero hay grupitos y eso debe de romperse, debe señalarse, porque no es bueno. Debe romperse todos esos grupitos y que cada uno vele por el hermano y que juntos estemos unidos. ¿Qué dice Hechos 4? Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí hablan de muchas cosas, ¿verdad?, que la iglesia primitiva tenía, pero lo que podemos rescatar de este versículo es que tenían un corazón y un alma. ¿Qué significa eso? No significa que ellos tenían un corazón ahí guardado, ¿verdad?, o un alma escondida ahí, sino que ellos, el texto hace referencia a que eran unidos. Ellos tenían un solo corazón, un solo sentir, una sola alma como iglesia. Y eso es lo que Pablo está buscando en la iglesia. Pablo está buscando, y Cristo mismo, porque Pablo compartía las mismas ideas de Cristo, que juntos como iglesia estemos unánimes, fortaleciéndonos en la fe, pero unánimes, juntos, en un mismo corazón y un mismo alma. Y allí menciona que sobre posesión, en verdad, ya eso es otro tema para otra predicación y quiero ir avanzando, pero en esencia lo que Pablo nos hace aquí el llamado es que estemos unidos, como hermanos, no desunidos, sino que unidos en un mismo corazón. Ahora, el quinto punto es el objetivo de por qué tenemos que hacer esto. Y eso está muy claro en el versículo que leímos en el 27 de una de Filipenses. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El objetivo de todo esto que les he mencionado y lo que Pablo nos ha mencionado es la fe. No es por gusto, no es porque, qué bonito se miran ellos, sino que el objetivo de todo esto es la fe en Cristo. La fe del Evangelio, dice acá en Filipenses. Ahora en el versículo 28, Pablo nos dice que estemos siempre sin temor, no tengamos miedo de todo lo que esté pasando. Les recuerdo el contexto de la iglesia primitiva. En ese entonces, ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo golpeados, ofendidos, discriminados, despreciados socialmente. Y eso
mientras yo reflexionaba sobre esto, decía que la iglesia actual no está tan alejado de la realidad de Filipos, porque ahora a los cristianos nos tratan como retrógradas, nos tratan de gente que no sabe de ciencia, nos tratan de un montón de cosas, ¿verdad? Y eso es parte de los sufrimientos que nosotros estamos empezando a llevar. La gente nos va a discriminar por creer en Cristo. La gente nos va a decir, hey, vos sos un ridículo porque crees en alguien que no ves. Y qué bueno que es así, porque aumenta nuestra fe. Pero la gente del mundo no entiende esas cosas. Por esa razón es que la fe de nosotros debe de crecer. Pero Pablo dice en el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La realidad de Filipo no es distinta a la de nosotros. Existe el rechazo social, pero Pablo enseña dos cosas. Primero, el juicio de Dios y el consuelo de Dios. Podemos ver que Pablo nos está enseñando sobre el juicio de Dios, porque para ellos lo que nosotros predicamos, para la gente dice, hey, pero qué feo lo que tu Dios enseña, ¿verdad? Solo es castigo, solo es esto, solo son prohibiciones. Pero para nosotros que ya comprendemos el Evangelio, para nosotros es consuelo, para nosotros es lo que he puesto acá, que es consuelo y descanso en Él, como dice en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Perdón, era segunda, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses 1, 5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque no estamos padeciendo o no vamos a padecer por gusto, ¿verdad? Sino que estamos o vamos a padecer por el justo juicio de Dios. Y continúa, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y ahí continúa diciendo muchas cosas el escritor. Pero lo que yo quiero resaltar en esto es que hay una parte que es de juicio para los que no creen y también la parte de consuelo para los que creen y han creído en Cristo. Ahora, también vemos en esto que el sufrimiento va a haber, pero también hay salvación de parte de Dios, como lo dice en Filipenses un poquito más adelante, en el capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Allí habla prácticamente Pablo nuevamente sobre el sufrimiento, y no es porque él quiera sufrir, sino que para él eso es ganancia. Para él el sufrir es bueno, y eso no fue una idea de Pablo únicamente, sino que eso lo podemos ver, que Jesús mismo daba promesas a los que sufrían a través del Evangelio. ¿Ustedes saben dónde se menciona eso? En el Sermón del Monte. Y si ustedes quieren leerlo en sus casas, porque quiero avanzar un poquito en el tiempo, lo pueden encontrar en Mateo 5, del versículo 10 al 12, donde Jesús habla claramente sobre las bienaventuranzas a los que sufren por la causa de Cristo. Entonces,
haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, ser cristiano no va a ser fácil, ser cristiano no va a ser todo así bonito, ¿verdad? Y que, bueno, pongámosle la alfombra, que ahí viene el hermano, ¿verdad? No, todo va a ser diferente y quizás la recompensa no la tengamos acá en la tierra, pero la promesa que Dios da es una vida eterna, un consuelo que va mucho más de algo material, y eso nos debe de llamar la atención, porque podemos tener muchas cosas acá, pero lo que Jesús nos promete es algo eterno. Ahora, quiero que concluyamos con la idea de, en el tema que hemos estado desarrollando, de crecer en el dolor, que defendamos principalmente nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros defender nuestra fe? Primero, conociendo nuestra fe, qué hemos creído, por qué somos cristianos. Llevo tanto tiempo siendo cristiano, ¿qué debo hacer yo ahora? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de ser, reflejar la imagen de Cristo en mi vida? También defendamos lo que hemos creído. Y vuelvo a mencionar, Pablo, ¿qué es lo que decía? Si estaba vivo, para él era ganancia, porque él predicaba con todo lo que hacía. Y Pablo no es que él estaba bien, no es que él tenía tenía todo, sino que él también tenía dolores. Él tenía enfermedades, tenía varias cosas que lo hacían sufrir. Pero él continuaba predicando y continúa diciendo que si él moría, para él era más ganancia porque estaría con Cristo. Y ese debe ser también nuestro anhelo, ¿verdad? Si estamos ahorita, gracias a Dios que estamos con vida, prediquemos, compartamos el evangelio. No perdamos el tiempo y decir, bueno, vamos a pelear con la hermana, tengo ganas de pelear, ¿verdad? No, aprovechemos el tiempo, compartamos el evangelio. Hay muchas personas que andan afuera creyendo en ideas muy malas, y el día de ayer me encontraba yo discutiendo con una persona ahí en Facebook que él decía que era ateo, pero realmente no creía en nada, ni siquiera sabía qué era la definición de Dios. Entonces yo me decía, esta persona no es ateo, sino que es un agnóstico porque ni siquiera sabe qué es. Y nos encontramos en muchas situaciones en las que las personas no conocen de Dios, pero se nota la necesidad de ellos, que necesitan de que alguien les hable de Cristo. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Pues nos discutimos, pues no vamos a la iglesia, preferimos ir al parque, preferimos ir a las ruedas, ¿verdad? Perder el tiempo cuando podemos estar pasando en la iglesia aprendiendo más de las escrituras, y eso debe de llamarnos la atención. Este es un ejemplo para nosotros. No tengamos miedo. Cristo recompensará y consolará si con amor sufrimos por Él. No porque voy a sufrir solo porque así lo dice Pablo. Si no lo hacemos de amor, de nada sirve. Entonces, yo sé que muchas personas acá sufren por ser cristianos. Posiblemente sea el único cristiano dentro de la familia o dentro de una comunidad. Puede ser que sea la única casa cristiana y toda la gente sea borracha, sea, qué sé yo, no cristiana, y sea discriminado por eso. Y eso es parte de un sufrimiento. Pero hermanos, si están sufriendo a través de Cristo, no se sientan mal. Alégrense porque Cristo va a recompensar eso que están sufriendo. Y no es en vano, porque Cristo no miente, y si Él ha prometido que Él nos va a consolar a través, por el sufrimiento que hemos tenido por causa de Él, Él lo va a recompensar. Así que dentro del dolor nosotros podemos ir creciendo espiritualmente, podemos ir aumentando nuestra fe, y eso es lo que nosotros debemos de trabajar como iglesia. Si venimos a la iglesia, podemos reunirnos como hermanos en una misma familia, un mismo sentir, pero siempre teniendo en cuenta que el principal de todo es Cristo. Si olvidamos a quién estamos predicando, si olvidamos quién es el centro, quién es el dueño de la iglesia, vamos a desviarnos.
porque como decía Pablo, que él, si él no estaba dentro de la iglesia o si estaba dentro de la iglesia, él quería saber de que la iglesia crecía en fe. Entonces, no nos enfoquemos en líderes, no nos enfoquemos en el hermano Feliciano, sino que prediquemos y mantengámonos firmes en el amor, porque eso es lo que Cristo quiere, que nosotros crezcamos en el amor como iglesia. Así que, hermanos, espero que con eso yo les haya dado una pequeña reflexión a ustedes, que nos comportemos como Cristo nos manda, ¿verdad? Sé que cuesta, hay muchas cosas por asimilar, hay muchas cosas que debemos de nosotros hacer, estudiar más las palabras, concentrarnos en las escrituras, leer la Biblia, orar, meternos en oración con Dios y todas esas cosas que parecen al momento imposibles, Dios nos va a abrir la forma para que vayamos guiándonos en el camino verdadero de Él. Así que, hermanos, de corazón espero que me hayan comprendido el tema y que no se les olvide que crezcamos en el Señor, que eso es lo más productivo que nosotros en vida podemos hacer. Hermanos, que el Señor les bendiga.